Bueno, pues ya estamos aquí en la vuelta de publicidad y ahora vamos a hablarles de un libro que tiene muchísimo que ver con León, con nuestra historia, con nuestro patrimonio. Les hablo concretamente de este libro que ha salido a la venta hace tan solo unos días, El monasterio San Pedro de Eslonza, sus ruinas y patrimonio disperso. Su autor lo tenemos aquí con nosotros, que es José Fernández Arenas. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, José, tenemos que decir que es historiador de arte, catedrático de la Universidad de Barcelona y autor además de 16 volúmenes, entre ellos el gran conocido Las vidrieras de la Catedral de León. Y ahora ha publicado este libro que realmente es una obra muy importante porque mucha gente desconoce lo que el monasterio de Eslonza significa para la provincia de León. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este libro, José? Pues muchas sorpresas, como las he encontrado yo. La investigación ha sido larga, está comenzada hace algunos años. Prácticamente cuando comencé a hacer la guía de la ruta badiniense, que al final ya citamos este monasterio como un lugar de permanencia y recepción de peregrinos. Pero dos cosas vamos a encontrar. Primero, el abandono de las ruinas, que aún hoy pasa la gente por allí y no saben si es de un monasterio o es una plaza de toros o un palacio antiguo. Y todavía hoy con la señalización que se ha puesto, errónea, equivocada, mala, tampoco lo sabrán. Vamos a contextualizar un poquito, vamos a viajar en la historia y vamos a contarles a nuestros telespectadores qué es el monasterio de Eslonza, dónde estaba ubicado y qué significaba, porque fue muy importante en su momento. Mucho. El monasterio de San Pedro de Eslonza se fundó propiamente tal por el primer rey de León, García I, y creo que la idea fundamental era hacer un monasterio real. Ya existía, medio ruinas y abandonada, una basílica dedicada a Santa Eulalia, de ahí el nombre de Santa Olaja de Eslonza. Pero luego se añadió San Pedro y San Pablo. Incluso se añadieron otros titulares, como es San Adrián y Santa Natalia, que sin ellos sería imposible la existencia de este monasterio, y realmente se conoce el porqué de estos mártires, que llegaron a Boñar, y que se conservan los restos, hipotéticamente, claro, en una arqueta que hay en las Carvajalas de León, en el altar mayor. Porque eso, más la portada, o mejor dicho, fachada del monasterio, están en la ciudad de León. Por eso hablaremos también del patrimonio disperso. Sí, precisamente tenemos unas imágenes, vamos a verlas porque acaba de mencionar usted, José, la fachada que está precisamente aquí, en esta iglesia, que ustedes me imagino que conocen, saben cuál es. Esa es la fachada de San Pedro de Eslonza. Solo la parte central. Solo la parte central. Los sí. dos laterales, con dos torres, fueron un añadido de Juan Torbado, el arquitecto diocesano de la época de Luis Almarza, el obispo de León, que es el que decidió traer la fachada aquí. Entonces es solo lo que es el adorno, digamos, barroco, emparedado entre dos apoyos, y luego las torres laterales son añadido porque por dentro se añadieron también dos naves más. Porque en San Pedro de Eslonza solo había una nave central, lo cual daba impresión de esbeltez, muy alto. De tal forma que el retablo que se hizo barroco cuando lo trasladaron a Villamañán, tuvieron que ponerlo en dos sitios distintos porque no cabía. Villamañán, otro de los lugares donde se ha repartido el patrimonio artístico. Allí fueron a parar el año 1844, ya corrido el tiempo, el retablo más importante, para mí uno de los más importantes que había en León, ¿sí? Pero que no se suele citar, porque es que todo lo referente a San Pedro de Eslonza, como son ruinas, como desapareció, pues no tiene importancia, pero resulta que conserva un patrimonio artístico increíble gracias a que se dispersó.
Hablamos de que era un monasterio muy importante, de hecho, bueno, fue edificado en el año 912, creo que después llegó Almanzor y lo destruyó. Fijaros la importancia que tenía, porque si Almanzor se detiene para destruir un monasterio, es que tiene que tener una importancia. Pero si era tan importante, José, sí. ¿por qué al final terminó como ha terminado? Las ruinas, o sea, es decir, su patrimonio disperso por toda la provincia, sí. Ruinas totalmente. Sí, realmente ya al inicio hemos dicho que el rey García I intentó hacer un monasterio real. Hay varias razones que lo demuestran y el más importante historiador de este monasterio, Fray Prudencio de Sandoval, ya dice varias cosas. Primero, aporta un escudo único en la provincia de León, en el reino de León, único, que es el león rampante, pero este, si se fijan en el libro, tiene en la garra derecha las dos llaves. ¿De quién? De San Pedro de Eslonza. Caso único en León. Y no se había dado importancia para nada cuando se celebró el centenario del Reino de León. Segundo, él dice que grandes personajes del Reino de León están enterrados allí, y cita a los Guzmán. Ciertamente, allí estaban enterrados los Guzmán, grandes personajes del Reino de León. Cita también que se celebraba la ofrenda del voto, ofrendando y ofertando los monjes de allí, en nombre del abad, unos puerros, 12 panes y truchas del río Esla o el Porma al obispo de León en la catedral, el día de Viernes Santo. Y que esto es una costumbre tradicional. Y no sé si las cabezadas es el origen o el final o la continuación de este origen de la oferta de Eslonza. O sea que podríamos hacer alguna relación, ¿no? De hecho, alguna relación entre... lo hemos renovado esta costumbre, ¿sí?, el día 11, ante la presencia del señor obispo y el señor abad del Valle de los Caídos, con 12 monjes que le han ofrecido al señor obispo estas dádivas que acabamos de citar y que se hacían allí. El año 1936 es un año muy importante, ¿no?, para el monasterio de Eslonza, sobre todo por la desamortización de Mendizábal. ¿Qué ocurre con eso? 1935 es cuando se dicta la ley. 36 hay un periodo de un año de vacancia y es cuando se pone en marcha. Se pone en marcha, sí. Pues sí, es muy importante porque desapareció. ¿Pero qué es lo que desapareció? El segundo o tercer monasterio, porque Almanzor destruyó el primero, que había construido García I. Pero luego, con el tiempo, hasta el año siglo XVI, fue debilitándose porque esta especie de monasterio real pasó a Sagún, con Alfonso VI, y ya perdió un poco de importancia Eslonza. Y fue deteriorándose totalmente hasta que los monjes decidieron hacer un monasterio nuevo. Y en el siglo XVI hace los planos el mejor arquitecto que había entonces en León, Juan de Badajoz, que trabaja en los claustros de la catedral de San Marcos y en el famoso claustro de Carrión de los Condes. Pues hace los planos él. Incluso la fecha y el nombre de él, llamándose arquitecto por primera vez en España, figura y se conserva aquí, en el atrio de entrada en la portada de San Juan y San Pedro. San Juan y San Pedro de Eslonza, que está aquí, en Renueva. Hemos mencionado Villamañán, hemos mencionado León, también hemos mencionado, se me ha ido la otra, ¿qué hemos dicho ahora de último? Lugares donde hay ¿sí?, patrimonio, pues los tres pueblos... Cistierna, hemos dicho Cistierna. No, los tres pueblos más próximos ¿sí?, allí, que son Santa Olaja, ¿sí?, de Eslonza, que tiene un grupo de cosas muy interesantes, Villarmún, que conserva, bueno, un pequeño retablo, dos retablos de Eslonza, y Palazuelo de Eslonza, que conserva parte de aquella pintura barroca velazqueña que viene de Madrid aquí, porque tenemos una escuela velazqueña aquí en Eslonza. Incluso hay algún cuadro firmado y fechado, y que se conservan aquí.
y que no son conocidos. Sí. Y otros que volvieron a Madrid, al monasterio de San Martín de Madrid, y otros que se han perdido. Pero había una escuela velazqueña aquí, de Alonso Cano, de discípulos y compañeros de Velázquez, sobre todo. He dicho antes Cisterna, quería decir Sahagún, lógicamente. Sí. Bueno, yo no sé por qué tanto interés, porque ¿usted es leonés? No, no he nacido en León, pero en el diccionario de escritores leoneses figuro. ¿Sí? Lo mismo que figuro en el diccionario cultural de Burgos. Allí ocupo 2 páginas y aquí menos, pero figuro en los 2 sitios. De lo cual me alegro mucho, porque yo soy de Santa María de todo el mundo. No soy ni burgalés ni leonés, soy castellano leonés, ¿sí?, y español por encima. Claro, usted es castellano, yo he leído, es castellano pero es amante de los leones. Por encima de todo. ¿Sí? ¿Y qué le une a León exactamente? Porque yo sé que le ha unido... Me une que ¿sí?, estuve de profesor en la Virgen del Camino, que ya es mucho unir, y que he vuelto a León, porque me casé con una leonesa y... ¿De Rueda? ¿De Quintanilla de Rueda? No era de Quintanilla de Rueda, era de Corcos, cerca de Almanza. ¿Sí? Un pueblo donde... ¿Pero no se casó en Quintanilla? ¿O vivió en Quintanilla? Yo vivo en Quintanilla. ¿Vive usted en Quintanilla? Venía de vacaciones con mis hijos y ahora vivo allí permanentemente, verano, invierno, primavera. Y ahí vivo y muero al mismo tiempo, ¿no? Porque los años me van enterrando poco a poco allí, debajo de un pino gigantesco que tengo. ¿Ya lo tiene elegido? Bueno, para que me quemen y me echen las cenizas, pero un poco separado del pino, para que no se estropee. Igual desaparece el pino antes. Sí, porque no se estropee el árbol. Sí. Bueno, estamos hablando de este libro, del Monasterio San Pedro de Eslonza, que además le ha llevado muchísimo trabajo, mucho trabajo de investigación, de documentación, lo hemos dicho en un primer momento. ¿En cuánto tiempo ha tardado ese trabajo, esa labor de investigación, de documentación? ¿Ha sido mucho? No se puede decir exactamente, pero yo lo empecé hacia el año 2010, que es cuando publiqué la guía de la ruta valdiviense. Sí, que la tenemos también por aquí. ¿Sí? Exactamente, y es cuando me interesó. Luego lo abandoné, lo dejé, porque había otras cosas que hacer, como un libro sobre los eremitorios rupestres, entre ellos los leoneses, que es la primera publicación que hay sobre eremitorios, y también el viejo Camino de Santiago, que ese sí pasaba por Cistierna, y nos lo han quitado los leoneses, nos lo han traído aquí más abajo, pero el primero pasó por allí arriba. Y son 2 libros que he publicado estos años de atrás. Y he reanudado este libro de San Pedro de Eslonza al darme cuenta que la fecha de fundación era inmediata. El año... Es ahora el aniversario, ¿verdad? Era el 1100 aniversario, hemos celebrado el día 11. Aunque la fecha del primer documento puede ser del 30 de agosto, pero por razón de que venían los monjes de la edad del monasterio de los caídos a cantar en gregoriano, que ha sido un acontecimiento, no sé si llamarlo provincial o general más amplio, pero para nosotros ha sido un acontecimiento muy importante. ¿Dónde podemos adquirir el libro, José? En las librerías, en las leonesas ya está, no sé si en todas. Tengo librería Pastor, librería Alejandría, librería Artemis y también en la iglesia Renueva. Sí, también el sacerdote no los tiene todavía, pero ha pedido que se le lleven unos ejemplares, porque hay visitantes de esta iglesia que ahora lo van a conocer más que antes. Hay muchos leoneses que no saben qué es la fachada de la iglesia de Eslonza. Que lo mismo viven en un pueblecito, que ahí en ese pueblo tienen restos de este monasterio. Vayan ustedes a saber. ¿Y cómo saberlo? Bueno, pues muy fácil, comprando este libro porque aquí vienen todos los datos. El resto más importante de esa fachada es el San Pedro Patronus, que está en Villanueva del Condado. En la torre arriba del todo se ve una cosita blanca, pero es una gigantesca escultura del San Pedro de esta fachada. José, no podemos desgranar más, porque si no, no van a comprar el libro. Es no, importante que lo compren, muy importante porque, claro, también uno... Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, enhorabuena. Vale. Y que siga escribiendo y haciendo esta clase... Bueno, el otro día un señor me decía que si era la obra póstuma ya. Pero bueno, ¿quién le ha dicho eso? El pobre hombre entendía por último póstumo. Bien, bueno, muchas gracias, José. Vale.